Se trataba de un encuentro fundamental para la arquitectura de seguridad de Occidente, pero lo que Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, protagonizaron este viernes en la Casa Blanca fue más bien un choque de opiniones y una batería de señalamientos. Trump acusó a Zelensky de arriesgar desencadenar la Tercera Guerra Mundial y señaló que el líder ucraniano estaba siendo irrespetuoso al pedir garantías de seguridad a Estados Unidos y que no está preparado para la paz con Rusia. Zelensky afirmó que cualquier alto el fuego entre su país y los invasores rusos solo puede funcionar con garantías, algo que ya lo había enfrentado a Donald Trump en el pasado. Tras el tenso encuentro, el presidente ucraniano abandonó la Casa Blanca sin firmar el acuerdo sobre extracción de minerales que tenía previsto cerrar con Washington. Trump rechazó las acusaciones de estar alineándose con la retórica y los intereses del presidente ruso Vladimir Putin. Bueno, si no me alineara con ambos, no se llegaría nunca a un acuerdo. Quiere que diga cosas terribles de Putin y luego que vaya y le diga: hola, Vladimir, ¿cómo vamos con el acuerdo? Así no funcionan las cosas. No estoy alineado con Putin ni con nadie, solo con Estados Unidos. Y por el bien del mundo me alineo con el mundo. Quiero terminar con esto. Usted ve cómo odia él a Putin y con este odio es muy difícil hacer cualquier tipo de trato. No es cuestión de alinearse con uno u otro. Yo me he alineado con el mundo y quiero que la cosa se arregle. Soy un aliado de Europa y quiero ver si podemos arreglar esto. ¿Quiere que me ponga duro? Podría ser mucho más duro que cualquier otra persona que haya visto, pero nunca va a conseguir un trato de esa manera. Así no funciona esto. Bien, ¿otra pregunta? Establecemos contacto con la ciudad de Washington. Allí se encuentra el periodista José Díaz Briceño siguiendo minuto a minuto este terremoto en las relaciones internacionales. José, muy buenas tardes para vos. Volodymyr Zelensky se fue de la Casa Blanca sin terminar su agenda prevista y con un desencuentro que quedará para la historia en la capital del país que dice encabezar el mundo libre. ¿Qué nos dice esto sobre el momento político que estamos viviendo? Sin duda, un momento completamente opuesto a lo que ocurrió hace 3 años cuando Zelensky fue recibido en 2022 como un héroe que estaba levantando a su país de esta invasión. Recordemos, en 2022, también en febrero, Zelensky había visitado al anterior presidente, el señor Joe Biden, y había dado un discurso que era considerado histórico ante las cámaras del Congreso. Hoy eso está roto. La situación que se vivió dentro de la Casa Blanca y el eventual despido de esta residencia presidencial por parte del presidente Trump al presidente de Zelensky no tiene un antecedente. Y de acuerdo con los informes que sabemos, fue Trump el quien después del encuentro, después de estos intercambios, le comunicó a sus asesores que Zelensky debía abandonar la Casa Blanca. En un post en la red social Truth Social, Trump aseguró: Zelensky no está listo para la paz. Y de acuerdo con estos mismos informes de algunos reporteros que estaban ahí en la Casa Blanca, se asegura que los ucranianos les hubiera gustado seguir con la reunión, pero que debieron salir ante esta posición. De acuerdo con el propio presidente Zelensky, en un mensaje, Ucrania está comprometido con buscar una paz justa y duradera. Son dos posiciones sumamente contradictorias y veremos qué ocurre, porque quizá todavía es muy pronto para asimilar lo que se vivió en la Casa Blanca. Es, por supuesto, muy pronto, José. Ante la mirada atónita primero de los periodistas y ahora del mundo entero, lo que todos nos preguntamos aquí, por supuesto, es cuáles serán ahora los próximos pasos de Estados Unidos en relación con la guerra en Ucrania. Sí, aquí, por ejemplo, la oposición demócrata no dudó en calificar el comportamiento de Trump y de su vicepresidente J.D. Vance, quien repetidamente interrumpió a Zelensky en el Salón Oval, como básicamente estar jugando del lado de Vladimir Putin. Y esto, en principio, pues mostraría que lo que ocurrió aquí estaría beneficiando los intereses geopolíticos de Rusia. Por otro lado, el senador republicano Lindsey Graham también dio algunas notas asegurando que se sentía pues realmente muy preocupado de lo que quería, que lo que había visto en este intercambio, pero
Pero él fue más allá y poniéndose del lado del presidente Trump aseguró que Zelensky muy probablemente debería dejar el poder, que quizá no es la mejor persona para negociar. Todo esto, de acuerdo a analistas aquí en Washington, coloca a la reunión del próximo domingo en Londres, convocada por el primer ministro británico Starmer, con los aliados europeos, en quizá un momento definitorio de hacia dónde va la Alianza Atlántica respecto a este tema de Ucrania. José Díaz Briceño, con la perspectiva desde Washington de los hechos que ocurrieron hoy en la Casa Blanca. Muchísimas gracias, José. Bien, Carolina Chimoy ha sido nuestra enviada especial a Ucrania en múltiples oportunidades y acaba de regresar de su más reciente cobertura en Kiev. La saludamos para que nos brinde la perspectiva también ucraniana de lo que estamos viendo esta noche. ¿Qué tal, Carolina? Un gusto saludarte. Si este encuentro ha generado consternación en Washington, no me puedo imaginar cómo será en Ucrania. ¿Qué reacciones has podido recolectar? Bueno, las personas con las que he hablado en Ucrania, Javier, están bajo shock. Nadie esperaba que esto pueda terminar así. Como recuerdas, a lo largo de la semana pasada, la gran incógnita era: ¿cambiará el acuerdo que inicialmente había ofrecido Estados Unidos a Ucrania? ¿Llegarán a un punto medio en el que Ucrania encuentre esas garantías de seguridad que el presidente Zelensky estaba pidiendo, y que también Estados Unidos llegue a los intereses económicos que ellos estaban proponiendo? Y este viaje se dio en realidad en un marco de optimismo, Javier, porque supuestamente ya se había llegado a un acuerdo y esta pues sería la celebración de la firma de ese acuerdo. Nadie esperaba que realmente el presidente Trump termine expulsando al presidente de Ucrania, Zelensky, de la Casa Blanca, algo que se ha visto por primera vez. Por lo tanto, también personas en Ucrania reaccionando bajo shock. Además, como mencionaba José, el senador Graham pidiendo que Zelensky dimita de su puesto, que solo con otro presidente quizás se podría llegar a un acuerdo, es lo que dijo. Y en Ucrania esto lo que está produciendo más bien es una unión aún más fuerte, una unidad detrás del presidente Zelensky, diciendo que él es un presidente que ha sido democráticamente electo y que los representa, muchos también diciéndome que los representa como ellos esperaban en la Casa Blanca y que ha mantenido el tono que ellos esperaban. Es decir, hasta ahora no he escuchado muchas críticas en Ucrania, sino todo lo contrario. Hay que tomar en cuenta, Javier, que desde que escaló esta relación tensa entre Estados Unidos y Ucrania, los ataques por parte de Rusia en Ucrania han sido más intensos, han llegado a la capital de una manera más intensa y se han producido muchas más muertes de las que se veían antes de esa llamada entre Trump y Putin y antes de que Trump llame a Zelensky un dictador. Ucrania ve sin duda con preocupación el futuro de su país, Carolina, pero por supuesto aquí en Alemania y en el resto de la Unión Europea sobre todo también se percibe ese estado de shock. Acaba de aumentar el peligro para la seguridad y la integridad territorial de los países europeos. En primer lugar, para Ucrania, sí, y claro que también como consecuencia de ello para los países europeos. Javier, sabemos que la próxima semana habrá una pequeña cumbre de los aliados europeos en Londres y muchos esperan que quizás pueda salir una unión más fuerte por parte de la Unión Europea de esa cumbre, mayor ayuda. Ya hemos escuchado algunas reacciones también por parte de algunos líderes europeos, como por ejemplo el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, diciendo Ucrania no está solo, también por parte de Suecia, diciendo Suecia está con Ucrania. Es decir, esto también parece estar produciendo entre los aliados europeos una unión aún más fuerte, pero ¿cuáles van a ser los resultados concretos de ello y de qué manera se van a reflejar en un creciente apoyo a Ucrania? Para eso tendremos que esperar las siguientes reuniones de los aliados y una de ellas, una pequeña, importante cumbre, eso sí, que tomará lugar en Londres en la próxima semana. La situación para Europa se complica significativamente esta noche. Carolina Chimoy brindándonos la perspectiva. Muchísimas gracias, Carolina. Placer, Javier. Todos siguen de cerca lo que ocurrió en la Casa Blanca y sus implicaciones. Por supuesto, también tenemos que analizar el ángulo económico. Para ello está con nosotros Juliana González. Muchas gracias, Javier. Tenemos que tener en cuenta que estamos ante una diplomacia transaccional impuesta por esa nueva administración en Washington, en la que la paz de Ucrania parecía que solo puede conseguirse si Zelensky firma ese acuerdo para otorgar a Estados Unidos el acceso a un tercio de las tierras raras, gas y minerales ucranianos.
Pero las fricciones de hoy en el Salón Oval llevaron a un final anticipado del encuentro entre Trump y Zelensky sin la firma de ese acuerdo. Un elemento que suma a la agenda económica de Donald Trump, que empieza a tomar forma y no pasa desapercibida para los mercados. Este tsunami diplomático que además deja sin firmar el acuerdo de minerales para el que había viajado aparentemente Zelensky a Estados Unidos no pasa desapercibido. Nos vamos nosotros hasta Nueva York para tomarle el pulso a este momento histórico con mi colega Ana Nieto, que nos acompaña desde esta ciudad. Ana, ¿cómo han reaccionado los mercados a este tenso momento en el tablero de la geoestrategia? Los mercados han estado casi todo el día intentando cerrar el mes con una jornada en positivo, pero la tensa reunión en la Casa Blanca, algo que en Estados Unidos no se había visto nunca, dio la vuelta a todos los índices hacia el territorio de las pérdidas. Es un territorio del que se estaba saliendo en la última hora de contratación. Pero, en resumidas cuentas, en febrero ha sido un mes de pérdidas para los inversores. El índice S&P 500 ha caído por encima del 2% y el Nasdaq por encima del 5%. En este mes, el S&P 500, que es el índice más expansivo de la bolsa, ha perdido lo ganado tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y, de hecho, se ha producido algo realmente curioso, que es que la mayor parte de los valores que se consideraban dentro del Trump Trade, es decir, empresas o bien cercanas o que tenían mucho que ganar con esta presidencia, son las que más han perdido este mes en los mercados, entre ellas Meta, Alphabet, Nvidia y Tesla. Tesla ha perdido más de un 30% de su valor desde la llegada de Trump al poder, y la propia empresa de Trump, Trump Media, también ha perdido un porcentaje semejante.